Vamos ahora a comenzar con la práctica número 7 llamada carga específica de electrón. Aquí los objetivos son los siguientes. Es estudiar cómo se desvían los electrones en presencia de un campo magnético. Como la desviación, y se van a dar cuenta ustedes que la desviación es circular cuando el campo magnético forma 90 grados con respecto a su desplazamiento de los electrones. La otra objetivo es hallar el campo magnético para diferentes potenciales aceleradores del haz de electrones y para un rayo constante. Y el otro objetivo de la práctica hallar, es hallar o determinar la relación que existe y que es lo que realmente vamos a hallar acá, es la relación de la carga masa-electrón, o sea, Q del electrón sobre la masa del electrón, hallar ese cociente. Eso es lo que se llama la carga específica de electrón y esa es la parte fundamental de la práctica. Comprobar experimentalmente la relación fundamental, una constante física que es la constante específica de electrón, que es simplemente el cociente entre la carga de electrón dividido por su masa. Y eso es lo que vamos a hacer también acá en la práctica. Bien, entonces comencemos con la primera parte, es cuando el haz de electrones entra directa o perpendicularmente a un campo magnético específico. Accionamos acá y observamos que aquí tenemos el aparato del dispositivo donde este es un bulbo al vacío donde aquí va a estar los electrones. Estas dos espiras que ustedes ven acá circulares son los que crean el campo magnético perpendicular al plano de la pantalla, perpendicular al plano de la pantalla. Es lo que se llaman las bobinas de Helmholtz y crean un campo magnético así como está, perpendicular a la pantalla. Entonces, vamos a accionar el dispositivo, prenderlo y vamos a aplicarle un voltaje acelerador entre este punto y este punto, que son los ánodo y cátodo pero realmente aquí es el cátodo y este es el ánodo, que se le aplica una diferencia potencial. Vamos a aplicarle de 100 voltios. 100 voltios. Como pueden ver, ese es un electrón, que realmente significa que es un haz de electrones, pero aquí estoy analizándolo un electrón, una esferita de color amarillenta que simboliza es el movimiento de electrón entre el cátodo y el ánodo. Bien, aquí viaja con una cierta velocidad de 100 dado por un voltaje acelerador de 100 voltios y tiene una cierta velocidad y va del cátodo hacia el ánodo. El campo magnético todavía es cero, por lo tanto el desplazamiento de los electrones es en forma recta. Bien, aquí vamos a aplicarle un potencial. Aquí el objetivo es aplicar una corriente a las bobinas de Helmholtz para que esa corriente produzca en las bobinas de Helmholtz un campo magnético en el interior de estas bobinas y atraviesa este tubo al vacío, que está en forma, es un bulbo esférico al vacío, y para estar los electrones y por ahí va a atravesar el campo magnético producido por esas bobinas de Helmholtz. Parece que suministrarle una corriente, entonces a medida que suministramos una corriente, el campo magnético se va aumentando acá, creando un campo magnético sobre los electrones y eso va a hacer desviar los electrones en una manera circular. ¿Por qué? Porque observe que el desplazamiento es perpendicular al campo magnético según especificado por esas bobinas, que van a crear un campo magnético perpendicular a la pantalla y por ende perpendicular al desplazamiento de este haz de electrones o esa partícula electrónica. Comencemos. Observen que se desaparece porque se salió ya los electrones se salieron de ese tubo al vacío, porque ya el rayo es muy grande, porque apenas es una corriente relativamente pequeña. Vemos que aquí el rayo es de 15 centímetros y ese tubo al vacío tiene un rayo más o menos de 6 o 7 centímetros, más o menos. Seguimos aumentando la corriente para que aumente aquí el campo magnético y haga que los electrones empiecen a describir una trayectoria circular. Vamos a ver, aquí observen que aquí ya apareció el electrón circulando
con un radio de 6.71 centímetros. Y la velocidad pues viene dada por este voltaje acelerador de 100 voltios. Entonces, el objetivo de la práctica, según la guía, es tomar este valor. Radio, vamos a tomar 4 radios. El primer radio va a ser este, 6.71 centímetros. Y con ese radio, ustedes van a determinar el campo magnético y van a determinar el campo magnético, van a determinar todo lo que le piden en la guía. Entonces lo que ustedes necesitan saber es el radio para esa corriente. Eso sí, para esa corriente producida en las bobinas crea un radio de trayectoria de este electrón de 6.71 centímetros. Ese es el primer dato que ustedes deben llenar en la guía. Seguimos aumentando la corriente. Como les dije ahora, vamos a tomar 4 radios y con los 4 radios van a hallar ustedes campo magnético, van a hallar ¿qué más van a hallar? El radio, claro, ahí está el radio, la frecuencia, periodo, etc. Segundo dato, vamos a buscar otro radio. Para eso vamos a aumentar la corriente. Utilicemos 392. Como pueden ver, a medida que aumenta la corriente, el campo magnético acá en el interior aumenta, debido a que la corriente aumenta por estas bobinas, y esas bobinas con una corriente que producen aquí un campo magnético más intenso porque la corriente aumenta, por lo tanto el radio de curvatura va a ser cada vez menor. Como observan, a una corriente de 1.2 se tiene ya un radio de 3.92 centímetros. Ese es el segundo dato para la segunda tabla. Sigamos con el tercer dato, con otra corriente para tener otra radio determinada. Supongamos un radio de 3 centímetros, pongámoslo aquí 2.94 centímetros, con esa vamos a trabajar. Como pueden ver, el radio ha disminuido a un radio de 2.94 centímetros cuando la corriente por las bobinas que crea el campo magnético es de 1.6 amperios. Vamos ya para el cuarto radio. Coloquemos más o menos de 2 centímetros. Como pueden ver ustedes, el radio de los electrones, de la desviación de los electrones es menor. O sea que los electrones empiezan a girar circularmente a un radio de, démoslo aquí, 2 centímetros. Con 2 centímetros vemos que ha alcanzado para una corriente de 2.3 amperios en las bobinas a crear un campo magnético aquí mayor, que eso es lo que ustedes van a hallar también. Ese es uno de los objetivos, hallar el campo magnético para cada uno de estos radios y para cada una de estas corrientes. Y este es el cuarto radio, 2.04 centímetros. Entonces se toman estos datos y ustedes ya hacen lo que les pide la guía. Eso es todo lo que tienen que hacer en la guía. Entonces, ya con esto, cerramos acá, apagamos esta fuente para que ya se energice este dispositivo. Y la segunda parte del experimento es más que todo cualitativo. Es cómo se ven el haz o el movimiento de los electrones cuando el campo magnético no es perpendicular a su desplazamiento. Lo podemos ver por medio de esta interfaz. Esta interfaz tiene el voltímetro, donde aquí aplicamos el voltaje acelerador, prendemos la fuente, aplicamos el voltaje acelerador para que entre los dos electrodos circule una diferencia, hay una diferencia potencial y por lo tanto crea aquí un campo eléctrico que hace que los electrones pasen de un punto al otro. Estas dos bobinas, que son las bobinas de Helmholtz, producen un campo magnético, en este caso hacia arriba, de arriba hacia abajo, de abajo hacia arriba. Depende del sentido de la corriente que se le coloque acá, esa otra parte del dispositivo. Entonces, aquí vamos a suponer que el campo magnético que va de arriba hacia abajo, de abajo hacia arriba, no es perpendicularmente al desplazamiento de los electrones. Si no es perpendicularmente, van a ver ustedes cómo es la trayectoria de los electrones bajo esa configuración.
Prendemos la fuente y coloquemos nuevamente un voltaje acelerador de 100 voltios. Miren que ahí no he energizado las bobinas para no crear el campo magnético todavía. Por lo tanto, ven que el haz va en forma directa del cátodo hacia el ánodo, con una cierta velocidad dada por este voltaje acelerador. Bien, vamos a colocarle una corriente. Va a colocar una corriente de 0.5 amperios, más o menos 0.5 amperios. Como pueden ver, aquí aparece un campo magnético entre las bobinas de 3.5 por 10 a la menos 4 Tesla. Y observen que ya el electrón empieza a girar de una manera helicoidal. Tiene dos componentes: la velocidad perpendicular al campo, que hace circular el electrón de una manera, digámoslo así, redundante, circular. Y observen que cada vez que dando una vuelta completa, el electrón se va desplazando, en este caso, de abajo hacia arriba. Observen que no se cierra sobre sí misma la trayectoria. Eso significa que la trayectoria es helicoidal. ¿Por qué? Porque el campo magnético no es perpendicular a la dirección del movimiento de la velocidad del electrón. Y observen, si yo aumento el campo magnético, supongamos que a 1 amperio, observen que el rayo va disminuyendo el radio. O sea que a mayor campo magnético, el radio va disminuyendo. Como vimos en la interfaz pasada, el radio disminuye. Pero observen que sigue siempre moviéndose de abajo hacia arriba. Vamos a aumentar el voltaje, a ver qué pasa. Aumentemos los 150 voltios. Al aumentar el voltaje, estamos aumentando la velocidad de la partícula. Y observen que el radio permanece constante. Eso significa que lo único que hace cambiar el radio es la corriente, que a su vez hace cambiar el campo magnético. O sea que el radio cambia debido al valor del campo magnético. Vamos a disminuir la corriente. Vamos a disminuirla, por ejemplo, a 0.3. A ver qué pasa. Observen que el radio es mayor. ¿Por qué? Se disminuyó la corriente, por lo tanto disminuyó el campo magnético entre esta región y por lo tanto el radio aumenta. Observen que aquí trata como de salirse del tubo y el radio es mucho mayor, pero sigue siendo helicoidal. Sigue siendo helicoidal porque estamos suponiendo que el campo no es perpendicular a la dirección con que empezó a moverse el electrón. Ahora, ¿qué pasa si yo aumento la velocidad, aumentando el voltaje acelerador 200? Vamos a ver qué pasa. Observen que la velocidad aumenta, pero sigue manteniéndose con una velocidad, con un radio constante. ¿Y qué pasa si yo aumento la corriente? Supongamos a 0.5. Observe que el radio disminuye, pero mantiene la misma velocidad. Y mire que el campo magnético va cambiando. En conclusión, cuando un electrón se mueve de tal manera que su velocidad no es perpendicular a la dirección del campo magnético, ese electrón o toda carga eléctrica empieza a moverse en forma helicoidal. Observen, voy a disminuir un poco la corriente. Voy a colocarlo en 1 amperio. Observe que la aumentó, como disminuí la corriente que está en 5 amperios, lo pasé a 1 amperio, el radio aumenta. ¿Qué pasaría si yo le coloco una corriente negativa acá? Si yo le coloco una corriente negativa, es decir, cambio el signo de la corriente que pasa por las bobinas, lo que hace es cambiar el sentido del campo magnético. Y si cambia el sentido del campo magnético en esta región, observe qué va a pasar con el electrón. Voy a colocar, por ejemplo, menos 1 amperio. Observen, el electrón ya cambia de dirección. Eso es lo que ocurre. Que el sentido como gira el electrón depende del sentido en que pasa el campo magnético en esa región, como lo estamos viendo acá. Mire que ya está moviéndose, digámoslo aquí, en el sentido
horario, y antes, cuando estaba en una corriente positiva, o sea un campo magnético en sentido contrario, se estaba moviendo en sentido antihorario. Bien, esta es una demostración más o menos cualitativa de cómo es el comportamiento de los electrones o de cualquier carga eléctrica que se mueva en presencia de un campo magnético en el cual su dirección no es perpendicular a la dirección que tenía o de desplazamiento de la carga eléctrica. Bien, con esto ya damos por terminado la práctica número 7. Apagamos, salimos de acá y